En primer lugar, quiero decirle que es muy importante que entendamos que por causa de este mundo que está en caos, por causa de que nacimos pecadores, todo hombre que nace de mujer nace con una naturaleza pecaminosa, nace pecador. Así es que por causa de este mundo de pecado y del pecado, no somos perfectos. Y aunque caminemos en la palabra y aunque prosperemos en la palabra y seamos enseñados, instruidos, edificados en la palabra, no somos perfectos. Lo que significa es que de alguna manera, posiblemente en algún momento de nuestra vida cometeremos errores. No significa que nos levantamos en la mañana para cometer errores, pero significa que no debemos preocuparnos por ser perfectos, pero tenemos que ocuparnos de la palabra. Nos debemos de ocupar en Cristo, que Cristo sí es perfecto y su palabra es perfecta. Así es que más allá de vivir en un esfuerzo humano para tratar de ser perfectos, tenemos que vivir en descansar de esta preocupación o de esta exigencia. Es muy importante. No somos aliados del pecado de ninguna manera. En la gracia de Jesucristo, el propósito de la palabra es que seamos transformados a vivir en santidad. Pero la gracia nos ha provisto de todo lo necesario en la palabra y por su espíritu y por la herencia que Dios ya nos dio en Cristo Jesús, de que podamos ser transformados. Pero es un proceso, y en el proceso, de acuerdo a cómo usted responda, es el proceso en donde usted puede tardarse menos tiempo o más tiempo para ir siendo transformado por la palabra. Pero precisamente para ello debemos ser diligentes y debemos amar al Señor Jesucristo, amar su palabra, amar la comunión con el Espíritu Santo, amar la fe, amar a las personas que participan de la misma fe, es decir, tener comunión, no solo con la palabra, con el Espíritu Santo, sino con la fe y con personas que participan de la misma fe. Es tan importante que nos asociemos con personas que ejercen, que tienen, que participan de la misma fe. Y si usted tiene familiares, amigos, conocidos que tengan la fe de Jesús, pero no la estén ejerciendo, no se convierta a ellos, pero antes bien, conviértalos a usted, a la fe en la cual usted está viviendo hoy. Y quisiera leerle primero que nada Juan 6:63. Busquen su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Y dice la Escritura, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, esto lo está diciendo el Señor Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Fíjese cómo dice la Escritura, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús está diciendo que su palabra es espíritu y es vida. Es muy importante que tenga este principio listo aquí, preparado para ir entendiendo todo lo que vamos a estar compartiendo. Porque, como dice la Escritura en Gálatas 5, vaya a Gálatas 5, capítulo 5, versículos 19 en adelante. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en Gálatas 5, versículos 19 en adelante? Dice así, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia tiene que ver con sentidos o pasiones desordenadas. Puede ser lascivia o lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y después dice, mas el fruto del Espíritu. Por un lado dice, manifiestas son las obras de la carne, pero por otro lado dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjese cómo dice el versículo 24, 25 y 26. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con sus afectos y concupiscencias. Y los que son de Cristo, el 24 una vez más, han crucificado la carne con sus afectos, pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu y no seamos codiciosos de vanagloria. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, dice la Escritura. Las obras de la carne son unas, ya las leímos, y el fruto del Espíritu es completamente diferente. Es el fruto que produce el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que podamos entender cuando la Biblia nos habla de la carne y nos habla del Espíritu? ¿Por qué la palabra del Señor, por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, habla de la carne? ¿Y por qué el apóstol Pablo habla del Espíritu? ¿Y por qué en Gálatas, en Efesios, por qué en Corintios, por qué en Romanos hace un contraste entre la carne y el Espíritu? Definitivamente que usted y yo vivimos en nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo y vivimos en este mundo. La carne no solo habla, pudiéramos decir, de nuestro cuerpo, pero también habla de los sentidos. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la carne, se refiere a lo que causan los sentidos, pero muy particularmente se refiere a lo que causa una naturaleza con la cual todo hombre nace. Ahorita vamos a verlo más adelante, pero es tan importante que usted y yo podamos entender que Cristo Jesús nos redimió, nos dio la victoria sobre la carne y sus pasiones y sus lujurias. Es decir, Cristo Jesús en su obra terminada, en su obra redentora, ya nos proporcionó todo lo que usted y yo necesitamos para no andar en la carne. Por lo tanto, es tan importante que usted y yo podamos entender lo que la palabra del Señor nos enseña y cómo opera esto, para que no estemos luchando como una exigencia, con tensión, con estrés y con angustia, el no seguir los deseos de la carne, pero que esto sea una realidad en nuestras vidas o un ejercicio en nuestras vidas sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Esto es tan importante porque cuando nosotros logramos entender la palabra, creer la palabra correctamente, entonces vamos a ser renovados en nuestra manera de pensar y vamos a ser transformados. Así es que vamos a continuar. Es tan importante que usted y yo entendamos que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, su obra redentora, que es una obra terminada, completa y perfecta, es crucial en la vida del creyente. Es crucial en la vida de los que creen. Ahora, dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué la Escritura dice si vivimos por el Espíritu? Jesús dijo,
las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y Jesús mismo dijo, la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, por qué el Señor nos habla de vivir por el espíritu y andar por el espíritu? Bueno, vaya y por favor busque 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 al 20. 2 Corintios capítulo 5 y vamos a empezar a leer desde el versículo 16. Esta revelación es algo tan glorioso que si usted la conoce y la entiende correctamente, va a poder creerla correctamente y esto va a traer una diferencia en cómo ha estado viviendo su vida cristiana. Cualquiera que pueda entender, creer correctamente esta revelación que nos da la palabra, que su espíritu en el nombre de Jesús te revele lo que esta palabra significa. Porque cuando nosotros entendemos esta revelación en la palabra, realmente la palabra que dice que es viva y eficaz. Y realmente la palabra que dice que la palabra nos dice que es espíritu y es vida, causará esa vida, causará ese poder, causará que nuestras vidas sean realmente transformadas. Dice así, versículo 16. Por lo que nosotros de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocíamos según la carne, ahora ya no lo conocemos más así. Una vez más, por lo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según en la carne, ahora ya no lo conocemos así. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el misterio de la reconciliación. Dice la Escritura, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. El versículo 17 después dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este versículo lo conocen muchos, lo han declarado mucho. Hay muchas canciones que hablan de este versículo, pero hay una gran cantidad de creyentes que no entienden realmente lo que este versículo significa. Y yo espero que usted pueda entenderlo hoy, porque el versículo 16 dice, nosotros ya no conocemos a nadie según la carne. Dice, a partir de que estamos en Cristo y de que la palabra dice que somos una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo, ya no conocemos a nadie según la carne. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está declarando aquí? El apóstol Pablo está diciendo, ya no vemos con nuestros ojos, es decir, ya no conocemos según lo que nuestros ojos ven, ya no conocemos según lo que nuestro corazón siente, ya no conocemos según lo que nuestros oídos oyen o nuestras manos palpan, es decir, de acuerdo a los sentidos, de acuerdo a los deseos, pero conocemos ahora a través del Espíritu, conocemos ahora a través de la fe.
Déjeme le explico un poco más. Cuando usted y yo y cualquier persona en el mundo que conoce a Jesucristo y que acepta el pago de Jesús por todos sus pecados, el cual consumó, el cual perfeccionó, el cual realizó en la cruz del Calvario, y recibe la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Jesús. Dice la Escritura, aquel que cree en Jesús y le recibe, Dios le da el poder de ser hecho hijo. Pero cuando Dios nos hace hijos, y es una obra espiritual que ahorita vamos a ver, no significa que nuestros ojos van a ver y que nuestros oídos van a ver y que nuestros deseos van a ver. Lo que significa lo que Dios hizo con nosotros. Me explico. Cuando un hombre nace de nuevo en Cristo Jesús, su alma no cambia. Su manera de sentir, su manera de pensar no cambia. Su manera de ver las cosas no cambia. Su manera de expresarse no cambia. Su cuerpo sigue siendo igual. Si era alto, sigue siendo alto. Si es chaparro, sigue siendo chaparro. Si es delgado, sigue siendo delgado. Si es robusto, sigue siendo robusto. Si a nosotros nos gustaban las matemáticas, nos siguen gustando las matemáticas. Si no éramos buenos para la literatura, seguimos siendo igual. Es decir, nuestra alma, que son los sentidos, las emociones, las decisiones, los pensamientos, la voluntad, sigue siendo de la misma manera. Y nuestro cuerpo sigue siendo de la misma manera. Entonces, el creyente nacido de nuevo no puede conocer la obra que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas a través de la carne. Y lo que muchos creyentes piensan es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16. El apóstol Pablo dice, ya no conocemos a nadie y que está en Cristo según la carne. Pero en la mayoría de los creyentes siguen creyendo que esta operación de la nueva creación es en la carne. Y no es así. No sucede así. No es así y no funciona así. De tal manera que la gente tropieza, la gente se ve frustrada, la gente no entiende, está confundida, no puede tener un entendimiento claro y por lo tanto no puede tener una relación y una comunión clara, bendita, cercana con la palabra, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, con el Padre. Por causa de no entender correctamente lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, lo primero que debemos entender es que lo que Dios hace no lo podemos juzgar según la carne. Entonces, ¿cómo lo juzgamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo apreciamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos qué sucede? Bueno, esto sucede de una manera espiritual. Esto se tiene que ver espiritualmente. Esto se tiene que creer porque solo a través de los ojos de la fe se puede ver. Por eso la fe es por causa de oír la palabra de Cristo. Cuando el creyente entiende que entonces esto no significa de una obra carnal, mi alma y mi cuerpo, sino de una obra espiritual, y cuando entiende realmente lo que espiritualmente sucedió y ahora cuál es la realidad espiritual en nuestras vidas, entonces va a haber una libertad, va a haber paz, va a haber reposo, descanso. Vamos a poder entender que ya no es por obras, que ahora se trata de descansar en Jesús y que ni siquiera, mire, hay quienes a veces piensan que convertirse en creyente es un esfuerzo, es algo que uno tiene que hacer, pero lo único que cualquier persona en este mundo tiene que ser o hacer, más bien, para convertirse en un hijo de Dios, es creer en Jesús y que Jesús pagó el precio, pagó nuestras deudas, Él pagó por nuestros pecados.
y resucitó para nuestra justificación. Es creer en que en Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, la justificación que es a través de la fe. Inclusive, dice la Escritura, que la salvación es por gracia, a través de la fe, y no es por obras. Entonces, no se trata de algo que nosotros hagamos para recibir salvación, pero se trata de lo que nosotros creemos para ser salvos. Los mismos apóstoles le dijeron a aquel carcelero, cuando preguntó qué necesito hacer o qué necesito hacer para ser salvo. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. No le dijeron, piensa en cómo te has portado, piensa en tu pasado, piensa en cómo has vivido. Jamás. De hecho, dice la Escritura en Juan capítulo 3, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y cuando nosotros ponemos nuestra mente en nuestro pasado o en nuestras debilidades, en nuestras frustraciones, en nuestras deudas, en nuestros pecados, eso tiene que ver con culpa y condenación. Y Jesús no vino a culparnos. Jesús no vino a condenarnos. Antes bien, dice la Escritura en Romanos 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No sé si puede relacionar 2 Corintios 5:16 con Romanos 8, capítulo 1. Capítulo 8, versículo 1. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y 2 Corintios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué fue lo que entonces sucedió? ¿Cómo es que debemos entender esto que el Señor nos dice? Lo primero que tenemos que entender es que todo hombre o mujer, toda persona que nace de mujer, tiene una naturaleza pecaminosa. Es nuestro verdadero yo con el que nacemos. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo está hablando aquí de todos aquellos que han creído, pero como éramos antes, éramos por naturaleza hijos de ira. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, pero la Escritura nos enseña en Romanos 6 que nosotros nacimos con una naturaleza, y esa naturaleza, cuando venimos a Cristo, muere. El proceso o el evento de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo también sucede de una manera espiritual con nosotros. Cuando el hombre pecó, desde Adán, Dios se separó de él. Dios moraba en Adán, en su espíritu. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. En Génesis dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida, es decir, sopló su espíritu, y Adán se convirtió en un ser, en un alma viviente. Pero cuando el hombre pecó, Dios se separó de él, se quitó su espíritu y nos quedamos con una naturaleza pecaminosa separada de Dios, con un espíritu corrupto separado de Dios, con un espíritu que la Biblia le llama el viejo hombre, y dice, por naturaleza, ese viejo hombre es un hijo de ira, o éramos hijos de ira, como todos los demás que no han creído. Entonces, hay algo muy importante, y no lo digo para que nadie se ofenda, pero todos en este mundo nacimos con esa naturaleza. Todo hombre tiene una naturaleza pecaminosa, pero hay una gran diferencia para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Esa naturaleza murió y Dios puso en ti una nueva naturaleza, un espíritu nuevo, el cual es uno con el Espíritu de Cristo. Y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones.
Gálatas 4:6 y Juan 1:12, dice la Escritura, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en Jesús y en su obra terminada, Dios les dio el poder de ser hechos hijos. Y si somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. De tal manera que hay una diferencia espiritual entre el no creyente y el creyente nacido de nuevo. O entre todo aquel que dice creer o no creer y entre un creyente nacido de nuevo. La naturaleza. El hombre sin Cristo tiene una naturaleza pecaminosa. El hombre con Cristo ahora tiene una nueva naturaleza. La naturaleza pecaminosa murió, no puede resucitar, murió ya, pero la naturaleza que Dios nos dio, que dice la Escritura que nos dio un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24, recibió una gran bendición, que el mismo Espíritu de Cristo vino a morar con nuestro espíritu y se hizo uno perfecto. 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Así es que, ¿para quién es esta bendición? Para todo aquel que cree. Si tú llegas a escuchar este video, si tú llegas a escuchar este audio y de alguna manera tú no has conocido a Cristo, es la oportunidad de que creas que en Jesús tienes el perdón de tus pecados y la vida eterna y que en Él puedes ser justificado gratuitamente por gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que cree en Jesús y en el perdón de todos tus pecados por causa de su obra terminada, completa y perfecta, y recibirás el don de la salvación, el don del Espíritu Santo, y serás también una nueva criatura en Cristo. Amén. Qué glorioso es esto.